Hola amigos, les habla Heisberg Peñuela y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que cada vez más está tomando relevancia en las iglesias, en los seminarios y en algunos círculos de la sociedad. Y me refiero al tema de la justicia social. Por supuesto, cuando escuchamos la justicia social es un tema que para algunos, dependiendo de su ideología, representa una gran importancia de las circunstancias que rodean la sociedad, las comunidades, las industrias, incluso la política. Pero la Biblia también habla de justicia social. ¿Qué dice la Biblia de la justicia social? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Cómo responder como comunidad y como iglesia de fe? Amigos, permítanme presentarles un par de textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque ambas referencias, tanto del Antiguo como del Nuevo, nos están dando un panorama importante de cómo nosotros debemos interpretar lo que se ha denominado justicia social. Por supuesto, no vamos a poder abarcar todos los temas, pero sí quiero señalar uno en particular. Lucas, capítulo número 4, el Señor Jesús en una ocasión lee la Escritura y dice que se está cumpliendo en él la Escritura. ¿Recuerdan el pasaje? Lucas capítulo 4, el versículo número 18, leyendo el texto sagrado del Antiguo Testamento, dice él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por supuesto, la primera pregunta que surge en nosotros es, bueno, ¿quiénes son los pobres? La iglesia, el Señor Jesús, dijo a su iglesia, dijo a su comunidad de fe, a sus discípulos: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero, ¿quiénes son los pobres? Y aún más importante, ¿cómo la iglesia responde al clamor de los pobres? Porque la misión del Señor Jesús es precisamente esa: hablarle a los pobres y darle buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buenas nuevas el Señor Jesús trajo a los pobres? Y aún más importante también, ¿cómo la iglesia hoy habla a aquellos necesitados, afligidos? Saben que este tema es tan importante que si nos dirigimos a lo que el Señor Jesús enseñó y está registrado en Mateo capítulo 25, en el juicio a las naciones, ¿saben cuál es el elemento que el Señor va a utilizar para diferenciar entre la izquierda y la derecha, entre las ovejitas y los cabritos? Mira lo que dice Mateo 25, el versículo número 35. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este elemento de la intervención social que hace la iglesia a la comunidad es supremamente importante. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos amplia evidencia que el profeta Isaías, que el profeta Jeremías, que Miqueas, que Amós, la mayoría de los profetas clamaron al pueblo de Dios por justicia social, por el huérfano, por la viuda, por el necesitado. ¿Y saben de dónde el Señor Jesús y de dónde los profetas se ampararon para clamar por justicia social? De la Torá. En la Torá nosotros tenemos una legislación, en algunos le llaman leyes humanitarias. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento tenemos varios cuerpos de legislación. Tenemos en Levítico la ley de santidad, las leyes de sacerdotales. Tenemos también el libro del pacto en Éxodo capítulo 21, 22 y 23. Tenemos también el decálogo en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Tenemos en Deuteronomio capítulo 12 al 26 también tenemos una serie de legislaciones. Y de todas esas legislaciones quisiera llamar la atención de ustedes a una en particular. Una que fue muy debatida durante la Edad Media, muy debatida, y que hoy, curiosamente, poco se habla. Y me refiero a la que está en el libro del Éxodo, capítulo número 22, el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: cuando prestareis dinero a uno de mi pueblo, está hablando el Señor, a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Palabras fuertes, ¿verdad? La pregunta que surge es, ¿entonces no debemos cobrar interés?
El vocabulario que aparece aquí en el texto de hebreo, especialmente cuando habla de usura, es una palabra que significa interés. Literalmente está diciendo aquí, no te vas a comportar como aquellos que cobran interés, que viven del interés, y no vas a cobrarle a aquellos que son de mi pueblo, que viven contigo y que están necesitados. La palabra interés en el hebreo es neshek. Y saben que esta palabra etimológicamente tiene una familiaridad, está cercana con un verbo que señala la mordedura de una culebra. ¿Se imaginan ustedes? Ese es el sentido que en la legislación, en las leyes humanitarias, están haciendo referencia a lo que significa cobrar interés. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que alguien quiera vivir, sacar ganancia, tomar ventaja, enriquecerse de la necesidad de alguien? Muchos se han preguntado, ¿cómo sabemos si las leyes del Antiguo Testamento aplican para nosotros hoy, los cristianos del Nuevo Testamento? Bueno, hay varias formas de acercarnos, hay un marco hermenéutico para tener de referencia. Pero sabe que este versículo en Éxodo 25, en Éxodo 22, verso 25, es la primera vez que aparece esta legislación, pero hay otras dos veces. La otra se encuentra en Levítico, capítulo 25, el verso 36. Levítico 25, el verso 36. Miren, recuerden que la razón por la cual no cobrar interés es porque ellos son de mi pueblo y viven contigo. La razón por la cual en Levítico se da esta declaración, dice, verso 36, no tomarás de él interés o usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios. ¿Por qué no debemos tomar ventaja del necesitado y cobrarle interés? ¿Por qué? Porque debes tener temor de Dios. La primera razón de Éxodo es porque Él es de mi pueblo y vive contigo. En Levítico es porque tú debes tener temor. Pero quiere decir entonces que en ninguna circunstancia deberíamos nosotros cobrar interés. Esa es una pregunta bastante interesante. Por supuesto, no quisiera entrar en el debate de los grandes emporios bancarios y todas las industrias que viven de esto. Sin embargo, la legislación del Antiguo Testamento y el contexto que encontramos en el Nuevo Testamento nos revela un gran principio. Y ese principio lo encontramos en la tercera ocasión donde se menciona esta ley acerca del interés. Deuteronomio. En Deuteronomio, el capítulo número 23, tenemos la tercera ocasión donde se repite este episodio, donde se repite esta legislación. Capítulo 23 de Deuteronomio dice así, la tercera vez que se menciona esta ley. Verso número 19. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. ¿Quién es aquel hermano? Bueno, la persona que vivía en el campamento. De tu pueblo no vas a pedir interés. ¿Quiere decir que no debemos hacerlo en ninguna circunstancia? Mire lo que dice el verso número 20. Del extraño podrás exigir interés. Es decir, de la persona de la cual no tenías certeza y seguridad que podría recuperar el dinero. Sin embargo, más de tu hermano no lo exigirás. Ahora miren la razón. Para que te bendiga Jehová tu Dios. Hay un principio claro que nosotros podemos encontrar aquí en la legislación del Antiguo Testamento, en el clamor de los profetas y también en la enseñanza del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús enseña algo que creo sin duda alguna es importante para nosotros tener en cuenta. Lucas, capítulo número 6. El Señor Jesús, en referencia a las necesidades de su pueblo, porque nosotros tenemos necesitados. Y ese es el gran principio que nosotros debemos extraer de la legislación de la Torá, del clamor de los profetas y de la enseñanza del Señor Jesús. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento comienza con una legislación de creación. Dios creó este mundo, sus recursos, y se los entregó al ser humano. Nos lo entregó Dios para que fuéramos administradores. Sabemos muy bien que en Génesis 3 comienza el pecado.
Y el pecado hace que la tierra ya no sea una bendición. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Los recursos que antes en Génesis 2 y Génesis 1 eran abundantes y había para todos, no había pelea por los recursos, en Génesis 3 comienza a evidenciarse la gran tragedia del pecado. El hecho de prestar implica la responsabilidad de posesión. Pero sabemos nosotros que el mundo y los que en él habitan es de Dios. Es decir, nosotros somos administradores de Dios. Por lo tanto, toda legislación que encontramos en términos de finanzas y de economías, todas son leyes de restauración. Éxodo 22 y todo lo que encontramos en Levítico y Deuteronomio en términos de la legislación del interés son leyes de restauración, y hay un principio, el principio de la empatía y del amor por aquellos necesitados. El Señor Jesús en Lucas capítulo número 6, el verso número 34, Él dice lo siguiente: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35, estoy leyendo de Lucas 6. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y, escuchen aquí, prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Alguien podrá decir: yo no presto porque no van a pagar, no van a devolver. Pero noten lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Debemos hacerlo cuando tengamos la oportunidad, por supuesto, sin esperar nada a cambio. Sed misericordiosos como nuestro Padre también es misericordioso. Amigos queridos, la justicia social y las necesidades de los miembros de nuestra comunidad, por supuesto, no podremos solucionar las necesidades de todos. Eso es imposible, no se puede. Pero Dios, a través de su pueblo, tiene un instrumento aquí en la tierra para alcanzar a aquellos necesitados. Si conoces a algún necesitado, si conoces a algún afligido, recuerda la misericordia que Dios siempre ha tenido, la misericordia que Dios siempre ha enseñado. Y todas estas leyes, todas buscan a un mejor estado de bienestar y de unidad y de comunión, de cohesión en la comunidad de la fe. Que Dios les bendiga y que podamos extender el reino de Dios, también esas buenas nuevas, a aquellos afligidos y necesitados.